que pueda uno hablar sobre la alabanza. Y más en estos tiempos, ¿no? Donde en las iglesias, hablando mundialmente, ¿no? La alabanza ha tomado otra forma, ¿no? La alabanza ya uno consigue discos de alabanza, conciertos de alabanza, hasta remeras del grupo de alabanza, que tal vez es su favorito. La alabanza se ha transformado como en un merchandising, ¿no? Como en algo que se puede consumir. Entonces, hoy por hoy hablar de alabanza no es nada nuevo, no es nada atractivo en el sentido no novedoso. No es muy novedoso porque en lo general de las iglesias la alabanza es un tema muy popular de hablarlo continuamente. Pero bueno, quiero que hoy sea la excepción en el sentido de que no te vayas con la idea de que escuchaste algo que ya habías escuchado, ¿no? Si algo hoy compartí yo hace un tiempo en una iglesia que fuimos a visitar con Lucas, es que por más de que la palabra es la misma, por más que el pasaje es el mismo, incluso la persona puede ser la misma, dando el mismo mensaje 2 años después, no importa, uno siempre se lleva algo nuevo. Y eso vos tenés que ir con esa seguridad, que cuando cruces esta puerta, Dios va a hablar algo nuevo. No por el mensajero, no por el concepto, no por el PowerPoint que vi que ahora va a poner, no, porque la palabra es eterna. Así que, por más de que sea un tema trillado, por más que el muchacho que va a hablar habla siempre de la alabanza, bueno, no importa, Dios va a hablar algo nuevo. Te tenés que ir con esa seguridad, Dios va a hablar algo nuevo. Cuando puedas y quieras, Vicky, la imagen. Ahí está. Sacrificio de alabanza. ¿De qué pasaje viene a su mente con estas 3 palabras? Sacrificio de alabanza. Nuevo Testamento. No es ninguno de los 2 que están en WhatsApp. Así que ofrezcamos Hebreos 13:15, dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Un pasaje más que conocido, muy popular, tanto por los que dirigen la alabanza como los predicadores, en todo tiempo, ¿no? Es un pasaje muy conocido. Y pensaba, ¿no?, en este sacrificio de alabanza. ¿Y por qué puse esta imagen? ¿No? Tan pintoresca, es una mano y un regalito chiquito, ¿no? Pareciera un poco escueto el regalo, ¿no? Un poco ahorrativo. Aunque a veces en cajitas chiquitas nos podemos encontrar grandes sorpresas, ¿no? ¿Por qué puse esta imagen de un regalo? Porque pensaba en la alabanza como un obsequio, como un regalo. Mirá, pasamos Navidad, después este lunes, ¿qué fue? Los Reyes, ¿no? Y uno, si vos tenés chicos hasta cierta edad, ¿no? Hasta los 11, ¿hasta qué edad? Esto es polémico, ¿hasta qué edad se puede dar regalo? No se puede. En fin, ya a mí se me acabaron a los... a los 2 años, no sé, a los 13 años, no sé, a los 13, 14 años se acabó los regalos, ¿no? Nada, siempre aparecía algo, más o menos así, algo aparece, un libro, algo lindo siempre aparece. Este año apareció una mochila, así que bien, gloria a Dios. Pero bueno, uno siempre recibe regalos, ya sea en Navidad, ya sea los Reyes, ya sea aniversarios, cumpleaños, casamiento, el típico casamiento, ¿no? Donde ahora ya no se lleva regalo, ahora se pasa el CBU, se pasa la tarjeta, transferime los 10.000 pesos, yo voy a estar más contento con tu transferencia que con el regalo, ¿no? Los casamientos tienen eso, increíble, ¿no? Ya no llevas regalo, ahora vas con la tarjetita y depositas. Incluso en algunas iglesias hasta las ofrendas ya no son más con billete, ahora es transferencia bancaria. Fíjense cómo avanza todo, ¿no? Pero en fin, ya sea cumpleaños, aniversario, Navidad, Reyes, los regalos no siempre es algo especial. Y me ponía a pensar que cuando uno arma un regalo, cuando uno prepara ese obsequio, siempre lo hace pensando en cómo lo va a recibir la otra persona. O por lo menos yo hago eso. Cuando yo preparo algo, cuando yo busco un libro o una remera, digo, ¿le gustará? ¿Le quedará bien? Esto realmente lo va a usar, porque la típica es tener un regalo y que nadie después lo use. ¿Para qué? ¿No? Uno siempre busca algo que lo puede usar, que sea de acuerdo a su gusto, ¿no? Entonces, yo me imagino ahí en la góndola de cualquier lugar, fijándose un regalo, ¿no? Y pensando en la persona que lo va a recibir, es decir, que el obsequio va acorde a la persona a la que se lo vas a entregar, ¿no? Hablábamos recién del Viteltoné antes de empezar la reunión, a mí me fascina el Viteltoné. Y me acuerdo, una cosa muy curiosa, que para un cumpleaños me regalaron 3 latas de atún.
Increíble, fantástico. Bueno, mi abuela me regaló 3 latas de atún porque yo quería, no sé, creo que tarta de atún o vitel doné que también llevo, no me acuerdo bien, pero en fin. El regalo va acorde a la persona que lo recibe. Si a mí no me gustara el atún, si a mí me regalas 3 latas de atún, te las tiro por la cabeza o te pido otro pescado, no sé, no me gusta. Pero como a mí me gustaba, ese regalo iba perfecto, como anillo al dedo. Entonces, fíjate esto, el regalo va acorde a la persona que lo recibe. Y yo pensaba en la alabanza como un obsequio. Y pensaba que cuando nosotros ofrecemos a Dios este sacrificio de alabanza, estamos preparando este envoltorio, estamos preparando este regalo para Dios. Y me ponía a pensar, ¿no? De vuelta nosotros en esa góndola buscando ese obsequio, ese regalo. ¿No te da satisfacción cuando se lo das y realmente ese regalo lo usa esa persona? ¿No te da satisfacción cuando por lo menos te devuelve una sonrisa, un gracias? ¿No te da satisfacción? Incluso antes de dárselo, ¿no te da satisfacción envolverlo o prepararlo y decir, le va a gustar, qué bueno? Te produce satisfacción el hecho de preparar el regalo. Y cuánto más cuando se lo ofreces a esa persona. Y yo pensaba en la alabanza y pensaba por qué muchas veces no nos produce satisfacción el alabar a Dios. ¿Por qué no pensamos en aquella persona a la que se le estamos entregando? Cuando vos preparas un regalo de casamiento, de aniversario, vos pensás en esa persona. ¿Por qué en la alabanza muchas veces no pensamos en Dios? ¿Por qué no pensamos en que tenemos que dar un buen obsequio? ¿Por qué ni siquiera pensamos en si le gusta o no ese obsequio al Señor? Porque no se trata solamente de cantar una canción, se trata de que el corazón de la persona que está ofreciendo ese regalo sea acorde al Señor. Entonces yo pensaba en todas estas cosas y decía, ¿cuánto tenemos que aprender sobre la alabanza? Tenemos que aprender muchísimo, porque si la alabanza es solo un tiempo de relleno, el regalo pareciera tirado al piso. ¿No? Es como que venga una persona que vos querés mucho, venga a tu cumpleaños, ¡feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Acá está tu regalo. ¡Paf! Y te lo tira en el piso, sin envoltorio y con el paquete de celofán transparente todo abollado, como si fuera un regalo usado. ¡Qué porquería! ¿No? Te lo tira ahí en el piso. Y muchas veces hacemos eso con la alabanza. Ofrecemos un sacrificio, una ofrenda a Dios, un regalo de alabanza tirado en el piso, usado, manoseado, de segunda mano. Miren, acompáñenme al primer pasaje, Josué capítulo 6. Tenemos mucho que aprender todavía de alabanza como cristianos, como hijos de Dios. Y vamos a ver 2 ejemplos nada más. Yo siempre soy de los 3 o de los 5, pero hoy vamos a ver solo 2. 2 pasajes bíblicos sobre la alabanza. El primero es Josué capítulo 6, del versículo 2 al 16. Josué capítulo 6, del 2 al 16, dice así la palabra de Dios. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. Versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas.
y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Hasta aquí con la palabra de Dios. Lindo pasaje, pero extenso, hemos leído bastante. Bien, ¿qué puedo sacar yo? ¿Y qué me habló Dios sobre este pasaje? Miren, qué increíble, ¿no? Josué era un general militar. No era ya ese líder llamado Moisés, pastor de ovejas, durante 40 años allí en Madián. Este hombre era Josué. La aposta ya se había pasado. Ya no era el pastor de ovejas guiando al pueblo, aquella persona que tenía una templanza de soportar cualquier tipo de acusación y de problema. Nosotros este domingo pasado nos fuimos a la reserva y realmente caminamos casi como el pueblo de Israel esos 40 años. Caminamos una barbaridad. La verdad ya los fríos nos daban más. Y yo por dentro pensaba, qué increíble Moisés, el hecho de soportar y de escuchar con sus oídos atentamente cada una de las opiniones. Porque imagínense, nosotros éramos 10 personas decidiendo, compramos esto, compramos lo otro, vamos para allá, vamos para allá, y yo ya me estaba volviendo loco. Imagínense Moisés durante 40 años soportando eso, caminando durante 40 años en el desierto. Yo realmente pienso en Moisés y digo, wow, qué templanza, qué paciencia. Era otro tipo de liderazgo, pero ahora la posta había sido tomada y ¿quién estaba en el liderazgo? Josué. Y Josué era otra cosa. Y eso es algo que nos tenemos que acostumbrar. Cuando cambian los liderazgos, cambian el tipo de carácter, cambia el tipo de personalidad, la visión cambia el tipo de liderazgo. Y pasa a estar a manos de Josué. Josué era un militar. Y fíjate qué curioso que en manos de este militar llamado Josué, de este hombre de guerra, Dios le da, le expresa como diría, este llamado de atención de que no solamente llame a guerreros, que llame a sacerdotes a tocar bocinas. Y yo no sé si te llama la atención, a mí me llama la atención que a un guerrero Dios le diga, me parece fantástico que llames a tus soldados, a tus hombres de confianza, de guerra, que se prepararon durante tanto tiempo, pero también llamame a sacerdotes y quiero que toquen bocinas. Qué curioso, ¿no? Que para un tipo de guerra, de conquista, Dios llama a personas a que toquen bocinas. Y te quiero decir algo, ese tipo de bocina, no es como ahora uno piensa en una bocina y tal vez piensa en una trompeta que suenan con varios sonidos, todo muy agradable. Ese tipo de sonido era como, no sé si se acuerdan en el Mundial 2010, la bubucela. Prácticamente era eso, una bocina tiraba uno, o como mucho de acuerdo a los armónicos, acá tenemos profesores de música, de acuerdo a los armónicos, como mucho podían tocar, qué sé yo, 4 sonidos con el mismo tubo. Pero el sonido era este. No había gran magia. Y yo creo que te pongas esto en mente, porque cuando uno habla de alabanza, piensa en una linda melodía, piensa en una composición. Pero acá Dios estaba llamando a sacerdotes a que toquen bocinas. Como mucho con 4 sonidos. Y a la vez, y que encima que griten. No sé si te estás armando la historia en tu imaginación, este relato bíblico. Eran personas de guerra rodeando una ciudad durante 7 días. Y al 7º día, sacerdotes tocando bocinas que como mucho hacían 4 sonidos, todos a la vez y todo el pueblo gritando. Es un poco diferente a lo que uno se imagina como alabanza. Uno cuando se imagina alabanza, uno escucha los grandes grupos que están ahora de moda, puede escuchar Marco Witt, puede escuchar Marco Brunet, puede escuchar Gibson, puede escuchar lo que vos quieras, y lo que menos pensás sobre alabanza es lo que nos dice la Biblia. Bocina sonando, gente gritando, pero muros cayendo. Y esa es una gran diferencia. Muros cayendo. Los muros se estaban derribando por esa alabanza que estaba ofreciendo el pueblo. Tal vez un poco peculiar, un poco diferente, pero era alabanza al fin. Y mira, versículos 3 y 4. Esto me llama mucho la atención. Josué, capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, palabra de Dios. Rodearán entonces la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días.
y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Mirá, ¿de qué me hablan entonces estos dos pasajes? La alabanza es un instrumento de guerra espiritual. La alabanza es un instrumento de guerra espiritual. ¿Por qué muchas veces ese regalo que nosotros preparamos al Señor, esta ofrenda de alabanza, muchas veces es como ese regalo tirado, sin envolverse, maltratado? ¿Por qué? Porque a veces perdemos la noción de que la alabanza es un instrumento de guerra espiritual. A veces nos concentramos mucho en la palabra, mucho en la oración, mucho en congregarnos, pero la alabanza queda como segundo plano. Y no lo digo por ser músico, porque te quiero decir otra vez, esta alabanza era muy diferente a lo que nosotros tenemos los domingos a la mañana. En cuanto al estilístico, no había guitarra, el piano todavía tampoco existía. Quiero que te enfoques, porque no es por ser músico que defiende el tiempo de alabanza, porque la Biblia lo defiende y dice que es un instrumento de guerra. Al lado de los guerreros iban los sacerdotes tocando estas bocinas. La alabanza es un instrumento de guerra espiritual. Y si tal vez hay luchas en tu vida que no estás venciendo, tal vez es porque todavía no probaste con la alabanza. Con la alabanza genuina, no te estoy llamando con un karaoke cristiano, no. Alabanza genuina. Alabanza que puede hacer que los muros se caigan. Yo deseo esta alabanza para Úsares. Más allá del estilístico, más allá de cuántos músicos somos, de si me gusta esta canción o no. Mi oración, estando dentro del ministerio de alabanza, es que como iglesia entendamos este tipo de alabanza. Alabanza como instrumento de guerra, que puede romper muros, que puede vencer cualquier lucha espiritual. Es mi deseo para este 2020. Alabanza como instrumento de guerra. Miren, versículos 8 y 9 del mismo capítulo. Vamos a leerlo una vez más. Dice: entonces Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes entonces también llevaron las bocinas de cuerno de carnero y pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Versículo 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Miren, ¿qué puedo sacar yo, espiritualmente hablando, sobre la alabanza? No sé si te diste cuenta, iba la gente de guerra por delante, luego los sacerdotes, y luego ¿qué venía? El arca. ¿Y qué era el arca? La representación de la presencia de Dios. Era la presencia misma de Dios acompañando al pueblo. Es decir, rodeando la ciudad de Jericó, entonces estaban los hombres de guerra, luego los sacerdotes con las bocinas y detrás la presencia de Dios, el arca del pacto. ¿Y de qué me habla esto? Que la alabanza prepara el corazón. La alabanza prepara el camino. La alabanza debe ir delante, no porque sea más importante que Dios, sino cual heraldo. ¿Vieron los heraldos en las películas de los reyes? Los heraldos iban a otra ciudad donde iba a venir ese rey, porque antes los viajes eran larguísimos, no había avión, no había nada, como mucho carreta, tal vez con suerte. Bueno, iba la gente ahí y el heraldo iba unos días antes, tocaba también una especie de trompeta larga y decía: el rey está en camino. Y también esperaba, y cuando venía el rey hacía la presentación. Bueno, la alabanza es como ese heraldo espiritual. Es lo que da la entrada triunfante para que entre el Señor. Y muchas veces hay reuniones donde realmente se le hacemos difícil al predicador, porque el tiempo de alabanza fue vago, fue de relleno, y muchas veces hasta yo dudo si realmente adoramos a Dios. Y muchas veces le dejamos un terreno bastante difícil al predicador, porque la palabra de Dios tiene más efecto cuando el tiempo de alabanza prepara el corazón. Es como esa persona que dice: me voy a predisponer a escuchar la palabra de Dios. No sé si les pasa, pero luego de escuchar un canto, incluso luego de estar orando, alabando a Dios, nos hacemos más sensibles a su presencia. Somos hasta más pacientes, nos soportamos más las cosas. ¿Por qué? Porque prepara el corazón. Porque si fuera por Dios, a Él le encantaría que estuviéramos todo el tiempo en alabanza. Y muchas veces cuando estamos en alabanza, el corazón está tierno, preparado para escuchar la voz de Dios. Así que primer punto, la alabanza es un instrumento de guerra espiritual. Segundo punto, la alabanza prepara el corazón.
Dice, aquí viene el rey, algo importante va a pasar. La alabanza da el camino al que el Señor esté más palpable, más cerca. No por Él, por nosotros. Porque Dios es el mismo, pero lamentablemente el ser humano, hay días que podemos venir a la iglesia, pero el corazón puede estar bastante alejado, bastante duro, bastante insensible. La alabanza prepara el corazón. Y tercer punto con esta historia, versículo 13. Acompáñenme, versículo 13, dice así. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. No leí el mismo versículo que el otro, lo vuelvo a repetir. Es decir, versículo 8 y 9 son muy similares al versículo 13. Cuando la Biblia repite algo con solamente 3 versículos de diferencia es porque, como mi perro, ¿no? El que conoce a mi perro ve que tiene unas orejas así puntiagudas y cuando algo pasa en la vereda, levanta las orejas. Cuando Dios nos repite algo con menos de 3 versículos de diferencia, es como cuando le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces en un mismo capítulo. Es decir, tenemos que prestar atención. Y si acá Dios nos recalca 2 veces, con 3 versículos de diferencia, que los sacerdotes iban delante del arca y que aparte tocaban como continuamente, es porque algo nos tiene que llamar la atención. Miren, tercer punto sobre esto. Debemos dar alabanza a Dios continuamente. No es solo música, la alabanza no se trata solo de cantar, no es para los cantantes, no es para los que estudian profesorado de música ni composición. La alabanza es para todo aquel que es hijo e hija de Dios. La alabanza es para todos y Dios quiere que sea continuamente. Y yo me preguntaba, imagínense que estos sacerdotes no hubiesen tocado continuamente las bocinas, ¿se hubiesen caído los muros? No sé, pero Dios quería que suenen continuamente, porque Dios se lo pidió a Josué. Así que me pone en duda pensar, si los sacerdotes un día decían, no Dios, este ya es el 6.º día, venimos haciendo lo mismo, ya estoy cansado, por hoy no voy a tocar la bocina. Andás a ver si los muros se caían, no te lo sé decir, ni afirmarlo, ni negarlo. Pero si Dios se los pedía que suene continuamente, gracias a Dios que obedecieron, ¿no? Obedecieron y por eso también los muros cayeron. Así que sobre esta historia, sobre este relato bíblico puedo sacar 3 cosas. Primero, alabanza como guerra espiritual, la alabanza que prepara el corazón. Y tercero, la alabanza como tiene que sonar en nuestras vidas continuamente. Vamos al siguiente relato. Y si me ven acelerado, porque el reloj también parece que está más acelerado de lo común, ¿no? Que siempre pasa de la misma manera, son 60 segundos. Bien, segundo pasaje, lo tienen allí, Hechos capítulo 16, versículo 22 al 35. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 35. Y si bien es un pasaje que conozco mucho, hubo algo que la verdad me llevé a algo nuevo. Se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la ciudad, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y secándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Bien, solo dos cosas voy a tomar de este pasaje, que podrían ser varias, pero solo tomé dos cosas puntuales. Miren, en el versículo 25 hay dos verbos, hay dos acciones que hacen Pablo y Silas. La palabra de Dios no dice alabar, sino que hay otras dos palabras que son estas en el versículo 25. Orando y cantando, si lo queremos conjugar en el gerundio, ¿no? en el mismo tiempo verbal. Oraban y cantaban himnos a Dios. Esto me llama la atención, porque esto me habla de algo. La alabanza comunica. La alabanza es una conversación con Dios. Pensar que solamente orar es hablar con Dios es habernos quedado en la explicación de escuelita dominical, ¿no? Eso se le dice a los chicos. Cuando oramos con Dios estamos hablando con Él, pero con la alabanza también estamos hablando con Él. Entonces eso me hace pensar, Pablo y Silas estaban orando y cantando, se estaban comunicando con Dios. A veces en los tiempos de alabanza, ya sea congregacionalmente o en tu privacidad en tu casa, realmente no son tiempos que vos digas, wow. A veces porque nos olvidamos de que nos estamos comunicando con Dios. Y te repito, yo como músico cometo el error muchas veces de hacer karaoke cristiano. Me pongo Marcos Witt y canto mientras lavo los platos. Pero eso es otra cosa. Lo que uno se tiene que realmente pensar es, wow, estoy hablando con Dios, le estoy diciendo esto que estoy cantando en la pantalla del PowerPoint. Entonces fíjense lo importante que es que el tiempo de alabanza sea algo más. Porque si las cadenas y la cárcel se abre, no fue solamente porque Pablo y Silas estaban entonando muy lindo y porque cantaban bien las corcheas y los silencios de fusa del himnario, no. Era porque Pablo y Silas entendían que la alabanza se trata, además de cantar, de orar con Dios, de comunicarme con Él. Y yo me pregunto si en esta noche yo me comuniqué con Dios con los dos coros, con los dos himnos o lo que fuera que cantamos. Al igual que los domingos, yo me hago una introspección, me pregunto a mí mismo, ¿hablé con Dios o fue un tiempo más? Esto me llama mucho la atención. Pablo y Silas vieron respuesta de la alabanza que ellos dieron porque estaban comunicándose con Dios. Se estaban comunicando con Él. Y segundo punto, creo que es el más maravilloso de este pasaje, el versículo 26, es lo último que vamos a leer. Versículo 26 del versículo 16 de Hechos. Fíjense. Entonces, ahí vemos la respuesta de la alabanza. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es muy importante porque, otra vez, imagínate esto, Pablo y Silas en la peor cárcel, en la de adentro, ya todos lo sabemos, ¿no? Como buenos cristianos que ya escucharon esta historia miles de veces, sabemos que la cárcel de adentro era la peor. Bueno, estaban en la peor cárcel, cantando. Pero ¿cuántas personas cantaban en toda la cárcel? ¿Cuántas personas estaban cantando y orando a Dios? 2. ¿Y cuántas cadenas y cuántas celdas se abrieron? Todas. En nuestro imaginario cristiano, en nuestra cultura eclesiástica, pensamos de que Dios solamente responde a la persona que alaba. Es decir, si yo alabo a Dios y yo oro, Dios me va a responder a mí. Es decir, si seguimos la historia, mi cadena se va a romper, mi celda se va a abrir. Pero algo que nos muestra la palabra de Dios es que la oración y el canto, la alabanza de estas dos personas le trajeron libertad a toda la cárcel. Rompieron las cadenas de todas las personas alrededor. Y esto me habla de algo muy importante. Ya más allá de lo musical, más allá de todo, uno como hijo de Dios afecta al entorno. Yo este mismo estudio se lo hablé a adolescentes. Adolescentes que tal vez no tienen a toda su familia cristiana, adolescentes que tal vez tienen que hacer un esfuerzo porque ellos solos son los que se levantan para ir a la iglesia, que tienen que hacer un esfuerzo para leer su Biblia en su casa.
Pero tal vez cuando sos adolescente y tenés la misma batalla, sos tal vez la única persona de la cárcel, de tu entorno, de tu trabajo, de tu familia. Tal vez sos la única persona que alaba a Dios, que le ora, que abre la Biblia. Pero Dios te promete algo. Si la alabanza y la oración de dos personas trajeron libertad a toda la cárcel, ¿por qué no tu oración y tu alabanza puede traer la libertad de tu casa, de tu trabajo, de tu familia? Es muy increíble pensar de que a veces leemos mucho. Yo lo leí miles de veces este pasaje y pocas veces me percaté que dos personas estaban alabando a Dios, pero el resultado fue para todos. Y yo te pregunto, ¿qué cárceles hay en tu vida? ¿Qué grilletes, qué cadenas te están atando? Te quiero decir algo. La alabanza, tu comunión con Dios, el poder del Espíritu Santo te puede salvar a vos, te puede liberar, puede romper tus cadenas, pero además lo puede hacer para todos los que están alrededor tuyo. Te tiene que dar esperanza. Hoy estamos orando por los apartados, orando por tal vez aquellos familiares, amigos que no conocen a Dios o que no lo quieren conocer. Yo te quiero decir algo, había gente de la cárcel que seguramente escuchando a Pablo y Silas se burlaban de ellos. Le habrán dicho de todo. Y aún así, la libertad fue para todos. Ahora, yo no lo quiero hacer libertad con salvación, porque esto no es lo que dice el pasaje. No, la libertad de la cárcel física no es libertad espiritual de tu eternidad, pero sí que la alabanza como instrumento de guerra, como capacidad de preparar el corazón, puede traer la libertad a tu casa, a tu trabajo, puede cambiar el entorno. Fíjense lo importante que es que aprendamos, como dice la Biblia, a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque puede cambiar tu entorno. Y lo sé, porque cuando uno realmente se conecta con el Señor, las cosas pueden cambiar. Y eso es algo que nos muestra estos dos pasajes. Jorge preguntaba, ¿qué tienen en común estas dos cosas? Que la alabanza cambió el entorno de las dos historias. En uno, ¿qué pasó con Jericó? ¿Qué pasó con los muros? Se cayeron. ¿Y qué pasó con la cárcel y con las cadenas? Se rompieron. Así que, hermanos, pienso en mi regalo, ¿no? Ahora me encantaría tener más tiempo y terminar con la alabanza, como hicimos la otra vez que tomé la palabra, pero no. Llegá a tu casa. Tal vez sos de poner música, tal vez no. Tal vez tocas instrumentos, tal vez te gusta cantar. Y si no, el domingo. Pero proponete esto. La próxima vez, ponete a pensar esto. La alabanza está cambiando algo, está cambiando mi entorno, está derribando muros, está rompiendo cadenas. Es mi oración de que sí, para mí, primero para mí, pero que este año, como iglesia y como hijos de Dios en lo personal, aprendamos a alabar a Dios.